Bueno, los de la máscara surgió en realidad porque ya habíamos tenido una experiencia con ¿Dónde está Salchicha? Y el cuento motor, pero también surgió porque una de las actividades que ellos planificaron eran regalarle esta historia dramatizada a sus padres. Entonces nos comenzamos a preguntar y partimos desde ahí, ¿no? Desde eso que iba a ser algo final, algún cierre, comenzamos a preguntarnos, ¿y qué necesitamos para eso? ¿No? ¿Cómo podemos hacer? Unos decían alquilar traje, nos vamos para alquilar, pero otros niños decían, nosotros lo podemos hacer. Yo le digo, eso me gusta más, ¿no? Porque el alquilar también, le digo, es una muy buena idea, pero demanda que mami o papi gasten un poco de dinero. ¿Y qué parece si nosotros le damos la sorpresa a papá y mamá y nosotros mismos preparamos? Entonces surgió la idea de las máscaras. Es parte de mi aula trabajar en democracia y que ellos puedan elegir lo que ellos desean, ¿no? Entonces, ellos sabían que habían 4 personajes cuando los trabajamos y ellos eligieron el personaje con el que más se identificaban o el que más les gustaba, y así surgieron las máscaras. Así surgieron las máscaras. Ellos mismos las decoraron, escogieron, sí, nosotros le dimos la copia, pero acá surge otras elecciones. Por ejemplo, habían niños que querían hacerlo con plumón, pero hay otros que no querían hacerlo con plumón, sino con témpera. Y entonces tuvimos que hacer 2 grupos. Se anotaron los grupos que querían hacerlo con plumones y se hizo mesas con plumones y las otras mesas trabajaron con témpera. Finalmente ellos eligieron la manera como querían hacer su máscara y nosotros les dimos el molde, sí, pero ellos lo recortaron. Ellos hicieron el recorte, ellos hicieron el pintado con plumón y también con témpera. Y esto nos ha acompañado en todas las actividades que hemos hecho y nosotros ya le agregamos porque ellos son exigentes. Nos dijeron elástico atrás y nosotros hacemos de eso, de sus sugerencias, una realidad. Y le pusimos el elástico atrás porque ellos nos diseñaron así, que querían la máscara, ¿no? Entonces, esta máscara nos ha acompañado en todas las actividades y tienen un valor especial porque están hechos por ellos mismos. Incluso tengo un niño inclusivo que también escogió su máscara, el zorro. Y el zorro, él lo pintó así. Y a partir de se apropió de este personaje a partir de una máscara. Y es así que le permitió salir a escena cuando antes no había tenido la oportunidad de hacerlo. Teníamos ardillas, teníamos venados, teníamos osas y zorros. Entonces surgió ahí un problema y ahí viene la matemática. Nos agrupamos zorros en un grupo, osas en otro y así. Nos dimos cuenta que nos faltaban ardillas. Nosotros somos 18 en el aula y para 4 grupos necesitábamos nada más 16 y teníamos más osas que ardillas. Y ellos en ese momento se dieron cuenta. ¡Oh, no! ¿Qué hacemos si tenemos que presentar y son 4 personajes? Entonces surgieron las propuestas. Vamos a ver, y ellos comenzaban a ver, vamos a armar un grupo. Mira, por ejemplo, ven acá una osa y comenzaron a hacer 4 grupos. Entonces pensando en que agrupándolos por los personajes del cuento ya no iban a faltar más osas. Estaba en su pensamiento. Ardillas. Pero cuando hicieron eso, habían grupos que tenían 3, que faltaban ardillas.
y que sobraban osas, ¿no? Y que también sobraban zorros. Entonces, decidieron que Santi, mi niño que tengo con inclusión, pueda ser acompañado por otro zorro. Entonces, en esa mesa ya iban a haber 5, ya no eran 4 porque participaban 2 zorros. Y una niña, dijo ella, ¿y yo puedo cambiar? Ya no puedo ser osa, sino puedo ser ardilla. Sí, si tú deseas, puedes ser ardilla y ya no osa. Entonces de ahí comenzamos otra vez a agruparnos para ver si ya estábamos completos. Y efectivamente, en otro grupo, porque en aula tenemos de todo y más después de pandemia, no todos se animan, necesitan todavía ese apoyo y soporte. Entonces tengo un niño todavía que no se anima y que necesita ese soporte, y los niños se dijeron, bueno, acá podemos poner 5, igual teníamos 2 grupos de 5 y 2 grupos de 4. Y así surgió la historia. Comenzamos a relatarla en el momento del cuento, en ese momento de leer la historia. Ellos comenzaban a dramatizarla, primero en el aula, ¿no? Después, pero ellos no querían invitados en el aula, sino en el auditorio del colegio, porque era una fiesta, ¿no? Esto para ellos ha sido una fiesta, un regalo muy importante para ellos. Y así lo hemos tratado, esa mirada ha tenido, y bueno, y ellos el día a día, leer el cuento, la misma historia, a pesar de que uno le puede poner énfasis un día en una cosa, después otro día en otra, mis niños se aprendieron la historia, que ahora no necesitan el cuento porque te lo cuentan así, te lo relatan así, y no necesité mandar los diálogos en un papel para que los repasaran los papás. Simplemente con la lectura en casa, con el apoyo de los papás de la lectura en casa y la lectura en el aula diariamente, es que se logra todo ello. Así es, sin que esto generara ese estrés o esa obligación en el niño, que tiene que aprenderse algo que no comprenden, que no han vivenciado, que no saben ni de qué se trata. Ellos sabían y se movilizaban perfectamente cuando a veces es tan tedioso, ¿no? Y en situaciones hemos visto o hemos sido parte en algún momento también de esos ensayos que generan al niño un estrés, ¿no? Esto es completamente diferente. Esto es completamente diferente. Son los mismos niños los que llevan. Son los mismos niños los que proponen. Son los mismos niños los que saben cómo desplazarse. Generamos el espacio, generamos los materiales, y ellos son los que hacen la historia. Ingresa a nuestra página web y conoce más del programa Matemáticas Mágicas. Descubre cómo puedes participar con tu aula y también conoce las 4 historias matemáticas con las que vamos a desarrollar experiencias de aprendizaje.